Durante años busqué la fórmula del éxito. Leí cientos de libros, asistí a conferencias, estudié estrategias, hábitos, productividad, liderazgo, probé todo lo que el mundo me ofrecía para alcanzar resultados extraordinarios y funcionaba por un tiempo, lograba metas, alcanzaba objetivos, pero la satisfacción se desvanecía rápido. Había algo que no terminaba de encajar. Podía tener éxito externo, pero dentro de mí sentía un vacío difícil de explicar. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que cambió toda mi perspectiva. Nada en la vida funciona si Dios no está primero. No hablo de religión, hablo de orden. Cuando el orden de tu vida está invertido, nada prospera de verdad. Puedes tener dinero, pero no paz. Puedes tener reconocimiento, pero no propósito. Puedes tener metas, pero no dirección, porque cuando vives desconectado de tu fuente, todo lo que haces depende solo de tu fuerza humana. Y la fuerza humana, tarde o temprano, se agota, pero cuando pones a Dios primero, tu fuerza se renueva, tu mente se aclara y tu vida se alinea. Durante mucho tiempo pensé que era autosuficiente. Creía que podía lograr cualquier cosa con disciplina, con enfoque, con voluntad. Y sí, logré muchas. Pero con el tiempo descubrí que sin propósito espiritual, el éxito material se convierte en una carga. El alma se cansa cuando trabaja sin sentido. Y el sentido solo lo encuentras cuando entiendes que no estás aquí para servirte a ti mismo, sino para servir a un propósito mayor. Poner a Dios primero no significa dejar de avanzar, significa avanzar con dirección divina. Hubo un tiempo en que mis días eran una carrera interminable. Todo giraba en torno a resultados, cifras, metas. Me levantaba pensando en lo que tenía que lograr y me dormía con la mente llena de pendientes. Vivía ocupado pero no conectado, y en medio de tanto ruido comencé a sentir que algo faltaba. Tenía éxito pero no tenía paz, y la paz es el indicador más claro de si estás caminando en la dirección correcta, porque cuando tu alma está alineada con Dios, todo lo demás fluye, no porque sea fácil, sino porque tiene sentido. Empecé a comprender que Dios no compite con tus planes, los dirige, no destruye tus metas, las redefine, no te quita lo que amas, te enseña a amarlo con equilibrio. Ponerlo primero no significa vivir arrodillado en miedo, sino vivir guiado en confianza. Significa reconocer que tus talentos no son tuyos, que tu inteligencia no es casualidad, que cada oportunidad que llega a tu vida tiene un propósito más grande detrás. Y cuando empiezas a ver la vida así, deja de ser una lucha y se convierte en una misión. Recuerdo una época en la que todo parecía marchar bien: éxito, estabilidad, reconocimiento, y aún así algo en mi interior se sentía insatisfecho. Esa sensación fue la que me llevó a buscar respuestas más allá del mundo material, y encontré una verdad poderosa: el alma no se alimenta de logros, se alimenta de propósito, y el propósito no nace del ego, nace de Dios, porque el propósito no se inventa, se revela. Fue ahí cuando comencé a cambiar mis mañanas. Dejé de empezar el día revisando correos y comencé a hacerlo en silencio, en oración, en agradecimiento. En lugar de planificar mis horas, empecé a entregarlas, y noté algo inmediato: los días dejaban de ser caóticos, las cosas seguían pasando, los desafíos seguían existiendo, pero yo ya no me sentía solo. Había una presencia constante, una paz que no venía de lo que hacía, sino de saber que no dependía solo de mí. Cuando pones a Dios primero, algo cambia en tu mente, dejas de forzar y empiezas a fluir, dejas de preocuparte tanto por controlar los resultados y empiezas a enfocarte en el proceso. Entiendes que el éxito no es lo que consigues, sino en quién te conviertes mientras lo haces, porque si lo que logras te aleja de tu esencia, no es éxito, es pérdida disfrazada, y solo cuando Dios ocupa el primer lugar, puedes distinguir entre lo que brilla y lo que realmente tiene valor. Cuando Dios no está en el centro,
la vida se llena de ruido. Empiezas a correr detrás de metas que nunca te sacian. Cambias de trabajo, de relaciones, de ciudad, buscando algo que no sabes nombrar. Te convences de que necesitas más dinero, más reconocimiento, más aprobación, pero lo que realmente necesitas no es más, es dirección, porque la vida sin propósito es como un reloj sin manecillas, sigue moviéndose pero no te lleva a ningún lugar. Y esa fue mi historia por mucho tiempo. Tenía todo lo que se supone que debería dar satisfacción, pero sentía un vacío que nada llenaba, hasta que entendí que no se puede llenar el alma con cosas del mundo. Comencé a mirar atrás y vi un patrón. Cada vez que había puesto mis deseos por encima de mis principios, terminaba perdido. Cada vez que me había guiado por el miedo y no por la fe, las cosas se complicaban. Cada vez que quise controlar lo que solo Dios podía dirigir, todo se volvía más difícil, porque el control es una ilusión que alimenta la ansiedad. Pero la entrega, esa rendición consciente, es la puerta de la paz. Aprendí que el acto más poderoso no es empujar más fuerte, sino aprender a confiar más profundo. Poner a Dios primero cambió la forma en que tomo decisiones. Ya no me guío solo por la lógica, sino también por la paz. Si algo parece perfecto pero me quita la calma, no viene de Él. Porque lo que viene de Dios no genera confusión, genera claridad. No acelera tu mente, aquieta tu alma. Esa fue una de las señales más reveladoras que aprendí a reconocer. Y cuanto más obedecía esa voz interior, más coherente se volvía mi vida. No porque todo saliera como yo quería, sino porque comencé a ver propósito incluso en lo que no entendía. Con el tiempo me di cuenta de que poner a Dios primero no significa alejarte del mundo, significa traer luz al mundo desde otro lugar. Significa trabajar con excelencia no por orgullo, sino por honra. Significa liderar sin arrogancia, servir sin esperar aplausos, amar sin condiciones. Y paradójicamente, cuando dejas de buscar el éxito para ti, el éxito comienza a buscarte, porque Dios no bendice la ambición vacía, bendice la intención pura. Aprendí que muchas personas no fracasan por falta de talento, sino por falta de dirección espiritual. Están haciendo demasiado, pero avanzando sin rumbo. Están agotadas, no porque trabajen mucho, sino porque trabajan sin propósito. La energía más poderosa no viene de la motivación, viene de la conexión. Cuando haces algo desde el alma, tu energía no se agota, se multiplica. Y esa energía, ese enfoque, esa determinación, nacen de saber que estás sirviendo algo más grande que tú. Recuerdo el día que dejé de pedirle a Dios que me diera más cosas y comencé a pedirle que me mostrara para qué. Esa simple pregunta cambió mi manera de vivir, porque cuando entiendes el para qué, dejas de perseguir lo que no necesitas, dejas de compararte, dejas de dudar, dejas de correr y comienzas a caminar con propósito. Ya no te mueven las circunstancias, te mueve la convicción, y esa convicción solo nace de la fe. También aprendí que cuando Dios ocupa el primer lugar, el tiempo se ordena, las prioridades se aclaran, lo urgente deja de robarle espacio a lo importante. Empiezas a entender que no necesitas estar en todas partes, solo donde Él te quiere. Y esa comprensión libera de la presión de la culpa, del deseo constante de demostrar. Te das cuenta de que no tienes que ser perfecto, solo fiel, porque la fidelidad más que la perfección es lo que abre las puertas correctas. Hubo un momento en que entendí que no hay éxito posible cuando la raíz está desconectada de la fuente. Puedes construir una casa hermosa, pero si los cimientos están en arena, se caerá. Así es la vida cuando no pones a Dios primero, se ve bien, pero no se sostiene. Y por eso tantas personas alcanzan la cima y aún así sienten que falta algo. No se trata de llegar alto, se trata de llegar sólido. Y la solidez solo se construye sobre la fe. Poner a Dios primero te enseña a soltar la ansiedad del resultado, a confiar en que cada puerta cerrada tiene una razón y que cada demora es una protección. Aprendes a agradecer incluso por lo que no entiendes, porque la fe no es entenderlo todo, es seguir caminando incluso cuando no ves el camino. La fe te enseña a descansar en medio del caos, a encontrar propósito en medio del dolor, a ver oportunidad incluso en la pérdida.
Y aquí está lo más importante. Cuando Dios está primero, tú ya no buscas que las cosas funcionen a tu manera, sino que funcionen de la manera correcta. Y cuando eso pasa, todo cambia. Tu trabajo florece, tus relaciones sanan, tu mente se aclara, tu espíritu se fortalece. No porque la vida sea más fácil, sino porque ahora caminas acompañado, porque donde antes había ego, ahora hay guía, donde antes había miedo, ahora hay fe, y donde antes había vacío, ahora hay propósito. Una de las cosas más difíciles de aceptar fue entender que muchas veces Dios no responde porque quiere protegerte. El silencio no siempre es ausencia, a veces es dirección. En mis momentos de mayor desesperación, cuando las cosas no salían como quería, pensaba que estaba solo, pero con el tiempo comprendí que Dios no te da lo que pides, te da lo que necesitas para crecer, y eso incluye retrasos, pérdidas y procesos que duelen. El ego los interpreta como castigos, pero el alma los reconoce como preparación. Cada puerta cerrada me estaba enseñando a confiar, cada espera me estaba entrenando en paciencia, cada error me estaba moldeando para algo más grande. Poner a Dios primero no significa que todo será fácil. Significa que nada será en vano, significa que incluso lo que duele tiene un propósito, que no hay lágrima desperdiciada ni fracaso inútil, que cada paso, incluso los más torpes, están siendo guiados hacia un destino que muchas veces no entiendes en el momento, pero que más tarde revela su sentido. Aprendí que Dios no necesita que entiendas, necesita que confíes. Porque la fe no es ciega, es consciente. Es saber que aunque no veas el camino, Él ya lo trazó. Cuando vives desde esa fe, algo cambia profundamente. Ya no te despiertas con ansiedad, sino con gratitud. Ya no te acuestas preocupado por el mañana, sino en paz por haber hecho lo correcto hoy. Tus días se vuelven más livianos porque ya no cargas el peso del control. Descansas, no porque no haya trabajo, sino porque sabes que no todo depende de ti. Aprendes a hacer tu parte y dejar que Dios haga la suya. Y cuando dejas espacio para que Él obre, las cosas fluyen con una precisión que ningún plan humano podría igualar. Recuerdo un momento clave en mi vida, una época de incertidumbre total. Las cosas no iban bien, las oportunidades parecían cerrarse y mi mente no paraba de buscar soluciones. Intentaba controlar cada detalle, cada paso, cada resultado, pero nada cambiaba hasta que, agotado, simplemente me rendí. Me arrodillé y dije: Señor, no entiendo lo que estás haciendo, pero confío en ti. Esa frase tan simple fue la puerta de una nueva etapa. No porque mágicamente todo se resolviera, sino porque mi corazón cambió de lugar. Dejó de estar en el miedo y se movió hacia la fe. Y desde ese momento, las cosas comenzaron a ordenarse. No por coincidencia, sino por alineación. Poner a Dios primero es poner orden en tu vida. No se trata de rezar más o hablar de espiritualidad. Se trata de vivir desde ella, de que tus decisiones reflejen tus valores, de que tus acciones honren lo que crees, de que tus pensamientos estén guiados por la paz, no por el miedo. Porque si tus metas te quitan la paz, no vienen de Dios. Si tu éxito te aleja de la gratitud, no es éxito. Si tu progreso destruye tus relaciones o tu salud, no es progreso. Lo que viene de Dios edifica, no destruye. Y cuando aprendes a discernir eso, tu vida se vuelve coherente, estable, completa. También aprendí que poner a Dios primero no significa excluirte, significa incluirlo en todo, en tus decisiones, en tus metas, en tus pensamientos. Significa trabajar con excelencia, sabiendo que estás representando algo más grande que tú. Significa tratar a los demás con respeto, no por conveniencia, sino por convicción. Significa dejar de actuar por impulso y comenzar a actuar con propósito. Y en ese nivel de conciencia, incluso las cosas pequeñas se vuelven sagradas. He visto personas lograr grandes cosas sin Dios, pero he visto a las mismas personas perderlo todo porque su éxito no tenía raíz. Porque el éxito sin propósito es como un árbol sin agua, puede crecer rápido, pero eventualmente se seca. Y también he visto hombres y mujeres sencillos, que tal vez no tienen mucho, pero viven con una paz y una claridad que el dinero no puede comprar.
La diferencia no está en lo que poseen, sino en a quién ponen primero. Cuando Dios está en el centro, no necesitas empujar puertas. Se abren solas. No necesitas impresionar, solo ser auténtico. No necesitas mendigar amor, porque el amor verdadero fluye hacia ti de manera natural. La gente correcta llega, las oportunidades correctas aparecen, las palabras adecuadas brotan, y no porque el mundo cambie, sino porque tú cambias. Porque cuando tu corazón se alinea con lo divino, tu vida entera se ordena. La ansiedad, el miedo, la desesperación, todas son señales de que has olvidado quién está en control. Cuando recuerdas que no estás solo, que no necesitas cargar con todo, que no tienes que tener todas las respuestas, encuentras descanso. Y ese descanso, esa calma profunda, es la verdadera manifestación de la fe. No es conformismo, es confianza activa. Es saber que, aunque no lo veas, Dios está obrando. Hay momentos en la vida en que sentirás que todo se detiene, que las cosas no avanzan, que los planes no salen, que las puertas no se abren. No te desesperes. A veces Dios pausa tu vida para protegerte del lugar al que tu ego te estaba llevando. A veces te quita algo que amas, no para castigarte, sino para salvarte, porque Él ve lo que tú no ves. Y cuando aceptas eso, cuando entiendes que incluso los giros más inesperados tienen un propósito, encuentras una paz que nada en este mundo puede darte. Hoy miro atrás y comprendo que todos los momentos en los que me sentí perdido fueron en realidad los momentos en los que Dios me estaba redirigiendo. Nada fue casualidad. Cada persona que se fue, cada puerta que se cerró, cada fracaso aparente, fue una herramienta divina para llevarme exactamente donde necesitaba estar. Y por eso puedo decir con certeza, cuando Dios está primero, incluso las caídas te levantan. Con el tiempo comprendí que poner a Dios primero no significa quedarte quieto, esperando milagros. Significa moverte con fe, no con ansiedad. La diferencia es enorme. La ansiedad empuja, la fe dirige. La ansiedad nace del miedo a perder. La fe brota de la certeza de que todo tiene su momento. Cuando haces algo con fe, ya no actúas por desesperación, sino por obediencia. Ya no te esfuerzas para probar tu valor, trabajas para manifestar el propósito que Dios sembró en ti. Y eso cambia la manera en que respiras, la manera en que hablas, la manera en que ves cada desafío. Durante años, creí que el éxito dependía de cuánto podía controlar. Planeaba todo, calculaba todo, medía cada paso. Pero la vida se encargó de mostrarme que incluso los planes más inteligentes fallan cuando Dios no los aprueba. Puedes tener la mejor estrategia, pero si no está alineada con tu propósito espiritual, no prosperará, porque el universo obedece al orden divino, no al ego humano. Y cuando tus planes se conectan con ese orden, las cosas fluyen con naturalidad, no porque no haya obstáculos, sino porque los obstáculos dejan de ser amenazas y se convierten en parte del camino. Entendí que poner a Dios primero no te quita autonomía, te da claridad, no anula tu voluntad, la purifica, te enseña a elegir mejor, a actuar con sabiduría, a discernir cuándo avanzar y cuándo detenerte, porque no todo lo que puedes hacer te conviene y no todo lo que brilla es bendición. A veces la vida te ofrece atajos que parecen oportunidades, pero son trampas disfrazadas, y cuando no estás conectado espiritualmente, caes en ellas una y otra vez. Pero cuando dejas que Dios te guíe, incluso los no se convierten en protección. Aprendí que hay una gran diferencia entre moverte con ambición y moverte con propósito. La ambición nace del deseo de tener más, el propósito nace del deseo de servir más. La ambición agota, el propósito renueva, porque cuando haces algo solo por ti, dependes de tus fuerzas, pero cuando lo haces por algo más grande, tus fuerzas se multiplican. Dios no busca perfección, busca disposición. No quiere que seas incansable, quiere que seas consciente. Quiere que recuerdes que cada talento, cada oportunidad, cada día que despiertas es un préstamo sagrado, no una coincidencia. También aprendí que poner a Dios primero te cambia la manera de ver el fracaso. Cuando vives sin fe, el fracaso te destruye.
pero cuando vives con Dios, el fracaso te instruye. Empiezas a ver en cada caída una lección, en cada pérdida una redirección, en cada demora una señal de que hay algo mejor preparado para ti. Ya no preguntas por qué a mí, sino para qué, y esa simple diferencia transforma el dolor en sabiduría. Hay algo que he repetido toda mi vida: el éxito no es acumular, es entender. Y no hay mayor entendimiento que reconocer que nada tiene sentido si Dios no está en el centro. Porque puedes alcanzar la cima del mundo, pero si tu alma no está en paz, seguirás sintiendo que falta algo. Lo vi en miles de personas exitosas que conocí: poder, dinero, fama, y aún así un vacío que ninguna conquista llenaba. Ese vacío no se llena con logros, se llena con propósito. Y el propósito solo se revela cuando Dios está primero. Una mente desconectada de lo divino vive en confusión, persigue metas sin saber por qué, busca respuestas donde solo hay ruido, pero cuando colocas a Dios en el principio de tus decisiones, todo se ordena. Lo que antes te parecía urgente se vuelve innecesario. Lo que antes te dolía, ahora te enseña. Lo que antes te asustaba, ahora te fortalece, porque comienzas a entender que cada cosa tiene un tiempo y una razón. Aprendí a hablar menos y escuchar más, a dejar de decir yo puedo y empezar a decir guíame, porque la verdadera fuerza no está en insistir, sino en confiar. Y cuando confías, dejas de pelear con la vida, dejas de culparte, de compararte, de sobrepensar, empiezas a aceptar, a fluir, a agradecer, y esa actitud, esa calma interior atrae lo que antes perseguías. La fe no acelera el proceso, lo alinea. También comprendí que cuando pones a Dios primero, tu entorno cambia. Las personas que vibran desde el miedo comienzan a alejarse, y en su lugar llegan aquellas que viven desde la fe. Tu conversación se eleva, ya no hablas de escasez, hablas de propósito. Ya no te rodeas de quienes dudan, sino de quienes oran contigo. Y eso no ocurre por casualidad. La energía espiritual que emites se convierte en un filtro que selecciona qué entra y qué no en tu vida. He aprendido que cuando Dios es tu prioridad, incluso lo pequeño se vuelve milagro. El amanecer se siente distinto, la comida tiene otro sabor, el silencio deja de asustarte, empiezas a notar las bendiciones cotidianas que antes pasabas por alto, la respiración, el abrazo, la palabra justa en el momento perfecto, porque cuando estás conectado, todo se convierte en señal. La vida deja de ser un problema que resolver y se convierte en un misterio que contemplar. Poner a Dios primero también me enseñó a amar mejor, a dejar de exigir y empezar a servir, a dejar de competir y empezar a compartir, porque entendí que no puedes amar verdaderamente si estás desconectado de la fuente del amor. El amor humano es limitado, el amor divino, infinito. Cuando dejas que ese amor fluya a través de ti, ya no amas desde la carencia, sino desde la plenitud. Y eso cambia todo. Tus relaciones, tus palabras, tu manera de mirar el mundo. Y quizás lo más importante, entendí que el verdadero éxito no se mide por cuánto logras, sino por cuánto confías, no por lo que consigues, sino por lo que eres capaz de soltar, porque la fe no se demuestra con palabras, se demuestra con paz. La paz es la prueba de que Dios está primero, y cuando la tienes, nada te falta. Hoy sé que nada funciona hasta que Dios está primero. No importa cuánto te esfuerces, cuánto estudies, cuánto intentes controlar las circunstancias. Nada encaja si la base está incompleta. Puedes construir una vida brillante por fuera, pero si tu espíritu está desconectado, tarde o temprano todo se desmorona, porque el alma no se alimenta de éxito, se alimenta de sentido. Y el sentido solo nace cuando decides rendirte ante algo más grande que tú. No una rendición de derrota, sino de sabiduría, porque quien se rinde a Dios no se apaga, se alinea. Ponerlo primero no te hace débil, te da poder, poder para discernir, para esperar, para avanzar sin miedo. Te da claridad en medio del ruido, paz en medio del caos
y dirección en medio de la confusión. Es el punto de quiebre donde dejas de preguntarte, ¿por qué a mí? Y empiezas a decir, ¿para qué? Donde dejas de luchar contra lo que pasa y aprendes a crecer con lo que pasa. Esa es la madurez espiritual, entender que la vida no está en tu contra, está a tu favor cuando confías en quien la diseñó. He aprendido que la fe no elimina el dolor, lo transforma, no borra las pruebas, la redime, porque el sufrimiento con propósito deja de ser sufrimiento. Lo que antes te pesaba, ahora te fortalece. Lo que antes te rompía, ahora te moldea. Y lo que antes veías como pérdida, ahora reconoces como una puerta hacia algo más grande. Esa es la belleza del plan divino. Incluso cuando crees que todo se acabó, Dios está escribiendo un nuevo comienzo. Cuando lo pones primero, aprendes a soltar, a dejar ir lo que no puedes cambiar, a cerrar etapas con gratitud, no con rencor, a aceptar que algunas cosas no salieron como querías, porque no debían salir así. Aprendes a perdonarte, a perdonar, a descansar, y ese descanso no es pereza, es fe, fe en que lo que es tuyo te encontrará, fe en que lo que perdiste no te definió, fe en que todo lo que pasa está alineado con un propósito mayor que tus planes. Hoy puedo decir que poner a Dios primero no cambió todo alrededor de mí, cambió todo dentro de mí, cambió mi forma de trabajar, de amar, de decidir, de soñar. Ya no necesito correr detrás de nada, porque confío en que lo que está destinado llegará. Y si no llega, es porque algo mejor me espera. Esa confianza no se compra, se cultiva, se construye cada día, en la oración silenciosa, en los pequeños actos de fe, en los momentos en que eliges confiar, aunque el miedo grite. Y si hoy estás escuchando esto, no es casualidad. Tal vez llevas tiempo buscando respuestas, empujando puertas, agotado de intentar controlar lo incontrolable. Tal vez has probado todo, menos soltar. Hoy quiero que hagas una pausa, respira y dile a Dios, te pongo primero, no porque entiendas todo, sino porque ya entendiste que sin Él nada funciona. No necesitas tener fe perfecta, solo un corazón dispuesto, porque cuando das ese paso, aunque sea pequeño, Dios se encarga del resto. Poner a Dios primero no significa que todo saldrá como tú planeas, significa que todo saldrá como debe. Y esa es la verdadera paz. Saber que aunque no veas el camino, estás siendo guiado. Saber que aunque algo duela, tiene propósito. Saber que incluso si caes, no lo haces solo, porque cuando Él es tu prioridad, ya no caminas por vista, caminas por fe. Y ese camino, aunque no siempre sea fácil, siempre te lleva a casa.